Durante décadas, este fue el sonido y la forma del coche del pueblo. El Volkswagen Escarabajo. Simple, fiable, inmortal, pero obsoleto. A principios de los 70, Volkswagen estaba al borde del abismo, atrapada por su propio éxito. La respuesta no fue una evolución, fue una revolución llamada Golf. Un coche que no solo salvó a la compañía, sino que redefinió el automóvil para siempre. La Volkswagen de principios de los años 70 se enfrentaba a una crisis existencial. Su legendario Escarabajo, el coche que había motorizado a Alemania en el posguerra y conquistado el mundo, se estaba volviendo dolorosamente anticuado. Su diseño de los años 30, con motor trasero refrigerado por aire, ya no podía competir contra los nuevos coches compactos que llegaban de Japón y de otros fabricantes europeos. Modelos más espaciosos, eficientes y modernos, con motores delanteros refrigerados por agua y tracción delantera. Las ventas del Escarabajo caían en picado, y los otros modelos de VW basados en la misma plataforma, como el Tipo 3 o el 411-412, tampoco lograban despegar. La compañía estaba perdiendo dinero y su futuro era incierto. La decisión fue radical: abandonar por completo la fórmula que los había hecho famosos, y adoptar la configuración que se estaba convirtiendo en el nuevo estándar. Motor delantero transversal, refrigeración líquida y tracción delantera. Era una apuesta enorme, un riesgo que podía hundir a la compañía si fallaba. Para el diseño, Volkswagen recurrió al maestro italiano Giorgetto Giugiaro, de Italdesign. Giugiaro creó una obra maestra de pragmatismo y estilo. Un diseño hatchback de 2 volúmenes, angular, limpio, casi minimalista. Las líneas rectas y los pliegues afilados no solo eran modernos, sino que maximizaban increíblemente el espacio interior dentro de unas dimensiones exteriores muy compactas. Era la antítesis del diseño curvo y orgánico del Escarabajo. En 1974, el mundo conoció al Volkswagen Golf MK1. Fue una sensación inmediata. Era ligero, pesando menos de 800 kilos. Era ágil y divertido de conducir, gracias a su suspensión bien afinada. Era increíblemente espacioso por dentro para su tamaño. Y, crucialmente, en plena crisis del petróleo, era muy eficiente en el consumo de combustible. El público lo adoró. Las ventas superaron todas las previsiones. Volkswagen había encontrado a su sucesor. Pero la historia del MK1 no estaría completa sin su capítulo más legendario, uno que nació casi por accidente, en secreto. Un grupo de ingenieros entusiastas dentro de Volkswagen, liderados por Anton Conrad, quería crear una versión deportiva del Golf. Creían que el chasis ágil y ligero del coche tenía un potencial enorme. Trabajando en su tiempo libre, de forma no oficial, tomaron el motor de 1.6 litros con inyección de combustible Bosch K-Jetronic del Audi 80 GTE, lo ajustaron para dar 110 caballos de fuerza, una cifra impresionante para la época en un coche tan ligero. Mejoraron la suspensión, los frenos y añadieron detalles estéticos distintivos. Cuando presentaron su prototipo Sport Golf a los directivos de Volkswagen, la reacción inicial fue de escepticismo. ¿Un coche deportivo basado en un económico hatchback familiar? Parecía una contradicción, pero la calidad del trabajo y el entusiasmo de los ingenieros convencieron a la Junta, que aprobó una producción limitada de solo 5,000 unidades. Más como un experimento de marketing, en 1976 nació el Golf GTI. Las siglas significaban Grand Touring Injection. Tenía detalles que se volverían icónicos: el contorno rojo en la parrilla delantera, el pequeño spoiler delantero, los guardabarros ensanchados, el pomo de la palanca de cambios en forma de bola de golfe, y los asientos deportivos con el inolvidable tapizado a cuadros Clark Plate. Pero lo más importante era cómo se sentía al conducirlo. Era rápido, 0 a 100 km/h en unos 9 segundos, una cifra excelente para la época. Era increíblemente ágil, comunicativo y sobre todo divertido. Y a diferencia de los deportivos tradicionales, era práctico para el uso diario y relativamente asequible. El GTI no fue técnicamente el primer hot hatchback. Ese honor quizás pertenece al Simca 1100i o al Autobianchi A112 Abarth. Pero fue el coche que definió, popularizó y perfeccionó el concepto. La supuesta edición limitada de 5,000 unidades se agotó instantáneamente. Volkswagen tuvo que producir cientos de miles. El Golf GTI creó un segmento de mercado completamente nuevo y se convirtió en una leyenda por derecho propio, el coche soñado por toda una generación de jóvenes entusiastas. Tras el éxito rotundo del MK1, la tarea de Volkswagen era consolidar su liderazgo. El Golf MK2, lanzado en 1983, fue una evolución cuidadosa. Creció en todas las dimensiones, era más largo, más ancho y significativamente más pesado.
Esto lo hizo más espacioso, más cómodo y sobre todo transmitía una sensación de solidez y calidad de construcción mucho mayor. Mantuvo la esencia del diseño angular de Giugiaro, pero con líneas ligeramente suavizadas. Aunque algunos puristas extrañaron la agilidad extrema y la ligereza del MK2, el MK2 fue un éxito comercial aún mayor, vendiendo millones de unidades en todo el mundo. El GTI también evolucionó. Inicialmente mantuvo el motor 1.8L de 8 válvulas, pero la verdadera estrella fue el GTI 16i, 16 válvulas, que elevó la potencia a casi 140 caballos, recuperando parte del espíritu deportivo perdido por el aumento de peso. El MK2 también vio nacer versiones interesantes como el Golf Synchro, con un primitivo sistema de tracción total, y el extraño Golf Country, una versión elevada y con tracción total que fue, quizás uno de los primeros crossovers de la historia, aunque demasiado adelantado a su tiempo. Luego llegó el Golf MK3 en 1991. Marcó un cambio de diseño más significativo, abandonando las líneas rectas por formas mucho más redondeadas y aerodinámicas, siguiendo la tendencia de diseño de los años 90. El enfoque principal de esta generación fue la seguridad. Fue uno de los primeros coches de su clase en ofrecer airbags frontales y laterales, y una estructura de carrocería mucho más rígida. Tecnológicamente, el MK3 introdujo otra revolución silenciosa, el motor TDI, Turbocharged Direct Injection. Los motores diésel de inyección directa de Volkswagen ofrecían una combinación de potencia, par motor y sobre todo, una eficiencia de combustible asombrosa para la época. El Golf TDI se convirtió en un éxito rotundo en Europa. En el lado de la gasolina, la novedad fue el motor VR6. Un ingenioso diseño que permitía meter 6 cilindros en un espacio muy compacto, casi como un 4 cilindros, gracias a un ángulo muy estrecho entre las bancadas de cilindros. El Golf VR6 ofrecía la suavidad y la potencia de un 6 cilindros en un coche compacto, algo inaudito hasta entonces. Sin embargo, el MK3 también tuvo sus desafíos. El GTI MK3 inicial fue recibido con decepción por la prensa y los entusiastas. Era aún más pesado que el MK2, y su motor básico de 2.0 litros y 8 válvulas, con 115 caballos, se sentía lento y poco inspirador. Volkswagen reaccionó más tarde con una versión GTI 16i de 150 caballos, que mejoró las cosas, pero muchos sintieron que el MK3 había perdido parte de la magia GTI original, sacrificada en el altar de la seguridad y el refinamiento. Con el Golf MK4, lanzado en 1997, Volkswagen dio un golpe de timón. Bajo la dirección férrea de Ferdinand Piëch, que ahora lideraba todo el grupo Ziobovio, el objetivo era claro: elevar la calidad percibida del Golf a niveles nunca antes vistos en un coche de su clase, acercándolo peligrosamente al territorio premium de Audi, también bajo el mando de Piëch. El MK4 fue una obsesión por los detalles. Los interiores usaban plásticos suaves al tacto, soft touch, algo raro en coches populares. Los ajustes entre paneles, panel gaps, eran mínimos y precisos. La iluminación del panel de instrumentos cambió al característico azul y rojo de Volkswagen Audi. Las puertas cerraban con un sonido sólido y tranquilizador. El coche se sentía caro, bien construido, casi como un mini Audi. La prensa lo aclamó y fue elegido coche del año en Europa en 1998 bajo el capó. El MK4 popularizó el motor 1.8 turbo de 20 válvulas del grupo Vevodlavie, especialmente en la versión GTI, ofreciendo una gran potencia, 150 SUV o 185, y facilidad para modificaciones, tuning. También se introdujo por primera vez en el Golf la tracción total 4Motion, usando un sistema moderno basado en el acoplamiento Haldex, mucho más eficiente que el antiguo Syncro, pero la joya de la corona del MK4 llegó al final de su ciclo de vida. En 2002, el primer Golf R32 era la respuesta a la creciente demanda de hot hatches aún más potentes y exclusivos. Usaba una versión mejorada del motor VR6, ahora con 3.2 litros y 241 caballos, acoplado al sistema 4Motion. Pero su mayor legado fue tecnológico. El R32 fue el primer coche de producción del mundo en ofrecer la revolucionaria caja de cambios DSG, Direct Shift Gearbox, la transmisión automatizada de doble embrague que ofrecía cambios de marcha ultra rápidos, casi instantáneos. El R32 se convirtió en un clásico de culto instantáneo. Mientras tanto, en mercados como Brasil, la historia del MK4 fue diferente. El coche fue lanzado allí, pero su alto costo de producción lo hacía poco competitivo. Para mantener el nombre Golf vivo y accesible por más tiempo, Volkswagen do Brasil tomó una decisión controvertida.
En lugar de traer el nuevo Golf MK5, que llegaría a Europa en 2003, decidieron hacer un extenso rediseño estético sobre la plataforma antigua del MK4. Este modelo, conocido extraoficialmente como Golf MK4.5, recibió una nueva parte delantera, faros y parrilla inspirados en el Polo europeo y el futuro Golf MK5, una nueva parte trasera y un interior ligeramente actualizado. Sin embargo, bajo la piel seguía siendo un MK4, se vendió en Brasil y algunos otros mercados latinoamericanos y Canadá. Desde aproximadamente 2007 hasta 2014, usaba motores más antiguos y menos potentes, como el 1.6L y el 2.0L8V, lo que generó críticas de los entusiastas. Fue una solución local, un Frankenstein automotriz nacido de necesidades económicas que mantuvo el nombre Golf presente, aunque desconectado de su evolución europea. Mientras Brasil convivía con el MK4.5, Europa entraba en la era moderna del Golf. El Golf MK5, lanzado en 2003, representó un salto enorme en dinámica de conducción. La principal novedad fue la adopción de una sofisticada suspensión trasera independiente multibrazo, Multilink, reemplazando el eje de torsión semi-independiente de las generaciones anteriores. Esto transformó el manejo del Golf, haciéndolo mucho más ágil, cómodo y estable. El GTI MK5 fue universalmente aclamado como el gran retorno del espíritu GTI original. Combinaba el nuevo chasis brillante con el excelente motor 2.0 TFSI, turbo con inyección directa de gasolina, de 200 caballos, y la opción de la caja DSG. Volvía a ser divertido, rápido y deseable. El R32 continuó, manteniendo el motor VR6 3.0L, ahora con 250 CV, y la tracción Quad Motion. El Golf MK6 2008 fue, en esencia, un MK5 profundamente rediseñado y refinado. Volkswagen se centró en mejorar aún más la calidad percibida del interior, reducir el ruido y aumentar la eficiencia. Fue una evolución sólida, no una revolución. El GTI recibió pequeños aumentos de potencia. La novedad principal fue el Golf R, que reemplazó al R32, abandonó el pesado motor VR6 en favor de una versión potenciada del motor 2.0 turbo con unos 270 caballos y mantuvo la tracción Quad Motion, convirtiéndose en un rival formidable. Para otros hyper hatches, la siguiente gran revolución llegó con el Golf MK7 en 2012. Fue el primer coche del grupo Volkswagen en utilizar la nueva y revolucionaria plataforma MQB, plataforma modular transversal. Esta plataforma era más ligera, más rígida, más segura y, crucialmente, mucho más flexible y barata de producir, permitiendo compartir componentes entre una vasta gama de coches, desde el Audi A3 hasta el BMW Atlas. El MK7 dio otro salto tecnológico, con interiores dominados por pantallas táctiles, sistemas avanzados de asistencia al conductor y una calidad general que volvía a rozar lo premium. Las versiones deportivas alcanzaron nuevas cotas, el GTI seguía siendo la referencia, y el Golf R superaba los 300 caballos. Pero el MK7 también abrazó la electrificación con el e-Golf, totalmente eléctrico, y el Golf GTE, un híbrido enchufable, plug-in hybrid, que combinaba un motor 1.4 TSI con un motor eléctrico, ofreciendo performance de GTI con la capacidad de rodar en modo puramente eléctrico. El Golf se adaptaba a los nuevos tiempos, y no podemos olvidar el ejercicio de ingeniería más loco asociado al nombre Golf, el concepto Golf Velo 12650. Presentado en 2007, Volkswagen tomó un Golf MK5. Arrancó el asiento trasero y metió allí, en posición central, el gigantesco motor W12 biturbo de 6.5 litros y 650 caballos del Bentley Continental GT. Era una bestia brutal, ensanchada, con tracción trasera. Nunca pasó de ser un prototipo, pero demostró la increíble versatilidad y la ocasional locura ingenieril asociada a la plataforma Golf. El motor W12 es conceptualmente como dos motores VR6 unidos y es pariente cercano del V16 usado por Bugatti, otra marca del grupo VW Soba Era Piech. Finalmente, llegamos al Golf MK8, lanzado en 2019. Es la generación actual y representa el Golf más digital y conectado hasta la fecha. El interior está dominado por pantallas táctiles y superficies touch, con una reducción drástica de botones físicos, una decisión controvertida. El foco está en la conectividad, los servicios online y la electrificación, con versiones Mild Hybrid ETSI, Plug-in Hybrid GTE e-Hybrid y, por supuesto, los tradicionales GTI, ahora con más tecnología, como el Vehicle Dynamics Manager y el Golf R, el más potente de la historia, con más de 300 caballos.
y un nuevo sistema 4Motion con reparto vectorial de par. Bastante generaciones, casi 50 años de producción ininterrumpida. Más de 35 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Los números del Volkswagen Golf son asombrosos. Pero su legado va mucho más allá de las cifras. El Golf no solo salvó a Volkswagen de una posible desaparición en los años 70, él definió el segmento C, el de los hatchbacks familiares compactos tal como lo conocemos hoy. Se convirtió en el benchmark, el estándar de oro con el que todos los demás competidores debían medirse. Con el GTI democratizó la performance. Probó que un coche práctico y asequible también podía ser emocionante y divertido de conducir, creando una legión de seguidores y dando origen al fenómeno hot hatch. Con el R32 y el R, llevó la performance y la tracción total a un público más amplio. Su éxito constante forzó a toda la competencia. Ford Focus, Opel Astra, Renault Megane, Peugeot 308, Honda Civic, Toyota Corolla Hatchback, a mejorar, a innovar, a esforzarse más para intentar alcanzarlo. El Golf elevó el nivel de todo el segmento, y quizás la clave de su longevidad ha sido su increíble versatilidad. A lo largo de 8 generaciones, ha habido un Golf para casi todas las necesidades y gustos, desde el modelo básico y económico hasta el deportivo de alta performance, desde el eficiente diésel TDI hasta los modernos híbridos GTE y el totalmente eléctrico e-Golf. Ha sido un coche familiar, un coche de joven, un coche de empresa, un coche de carreras. Ha sido verdaderamente un coche del pueblo en el sentido más amplio de la palabra. Desde aquel diseño revolucionario del MK1 que rompió con el pasado, pasando por la chispa rebelde del GTI que democratizó la velocidad, hasta las maravillas tecnológicas y la adaptación a la era eléctrica de las generaciones modernas. El Golf ha hecho mucho más que simplemente transportar personas. Ha definido generaciones, se ha adaptado a los tiempos, ha sobrevivido a crisis y modas. En un mundo automotriz que cambia a una velocidad vertiginosa, quizás el mayor legado del Golf sea su increíble capacidad de seguir siendo relevante, de continuar siendo. El Golf, el eterno coche del pueblo,